observan? Sí. Gracias. En las diapositivas anteriores nos habíamos quedado en el concepto número 75. Continuamos con el 76, que es referente al estadístico de prueba. Acá, como les repito, pues son conceptos necesarios para que ustedes tengan presentes que cuando ya vayamos hablando del proceso de investigación propiamente, ya se hace un poco más fácil la comprensión de cada uno de los contenidos. Entonces, el estadístico de prueba va a ser ese procedimiento estadístico que sirve para tomar la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis correctamente. Cuando estemos realizando nuestro trabajo de investigación, que todo inicia desde tener presente un problema, voy a hacer un enunciado de ese problema, lo convierto en pregunta. ¿Cómo a esa pregunta yo le voy a dar solución? ¿Qué objetivos me voy a plantear? Esas hipótesis, darlas medibles. Y es ahí, en esos indicadores, donde yo voy a aplicar esos estadísticos de prueba. Esos indicadores que me sirven para poder hacer evaluación, sea esas variables que yo me he propuesto en esos objetivos que dependen de esas hipótesis. Por lo tanto, cuando ya hago esto, me va a servir para tomar decisiones. Y es que lo que yo me planteé en mi hipótesis inicial es verdadera o no, y yo así acepto o rechazo esa hipótesis. Y veo si para esa investigación. Por lo tanto, los estadísticos de prueba paramétricos. De igual forma, las hipótesis pueden ser nulas, únicas que se pueden probar mediante esos recursos. Las hipótesis de investigación, entonces, se aceptan si se rechazan las nulas y se rechazan si se aceptan las nulas. Y acá tenemos en el caso de los paramétricos, pues se pueden utilizar estadísticos de prueba como la prueba Z o la prueba T de Student. En el caso de los no paramétricos, el chi cuadrado, que es el que más comúnmente se utiliza en las diferentes investigaciones. El otro concepto es estructura, que va a responder a un sistema de elementos intervinculados que conforman una totalidad. En este caso, pues, el estructuralismo como corriente del pensamiento es una comprensión de los objetos de estudio como parte de un todo estructural. Más que todo, vamos a verlo como, según el estructuralismo, el todo siempre es mayor que la suma de las partes, o decir también, en el caso de sistema, que va a ser un conjunto de partes vinculadas y que como lo observamos acá en este ejemplo. Si vamos a hablar en la estructura básica de los aminoácidos, tenemos acá el grupo amino, estructuralmente cómo va a estar compuesto por ese grupo amino, un grupo carboxilo, el átomo de hidrógeno y la cadena R, o la cadena R. Entonces, este conjunto de partes que están vinculadas entre sí van a constituir esa unidad estructural y funcional. En este caso, si hablamos de los aminoácidos, van a ser esa parte estructural. Ahí sabemos que un aminoácido indica que hay una gran variedad de proteínas, proteínas que tienen una gran función en nuestro organismo. Podemos decir de tipo estructural, funcional, homeostático. Entonces, para cómo estos conceptos también los podemos aplicar en los conceptos de la. El siguiente concepto, que es estudio diacrónico, es el tipo de estudio que investiga un problema o fenómeno en su desarrollo histórico, con el propósito de establecer los cambios de este en el que vamos a decir con ello, pues estudios diacrónicos, más que todo se van a caracterizar porque se hacen dos o más observaciones del mismo tipo en la misma unidad de observación. Y por lo tanto, pues a estos estudios diacrónicos también se les van a llamar estudios longitudinales. En pocas palabras, o para fines prácticos, entonces estos estudios es lo mismo que una investigación que tenemos acá. En el caso, podemos decir en un desarrollo histórico, ¿verdad? De manera diacrónica,
cómo han sido esas etapas precisas en una forma sincrónica, partiendo desde un foco de estudio. De igual forma, si hablamos del estudio sincrónico, en este caso van a ser un tipo de investigación que estudia el problema o fenómeno en un determinado momento histórico, dejando de lado sus manifestaciones anteriores o posteriores, sino que se va a centrar en un momento histórico determinado. En este tipo de estudio se hace una única observación del mismo tipo en las mismas, pues, reciben también el nombre de estudios. El otro concepto es la ética, relacionada a la teoría de valores, a ser una disciplina filosófica que se encarga del estudio de lo que se considera correcto o incorrecto en las sociedades humanas y por extensión en las distintas profesiones. Puedo decir pues que actualmente se exige que en las investigaciones científicas se apegue a los valores éticos universales. Cuando ya hablamos de ética, podemos centrarnos en el caso de qué es lo que se va a considerar correcto o incorrecto por parte de la sociedad. Hay cierta normativa y dada por esta sociedad en la cual pues uno tiene que apegarse a esa normativa. Por ejemplo, como profesionales también tenemos un código de ética profesional. Si ustedes han tenido la oportunidad de ingresar en el sitio web del Consejo Superior de Salud Pública, específicamente en la Junta de Vigilancia para la Profesión de Laboratorio Clínico, ahí hay un cierto número de eventos descargables y entre ellos está el Código de Ética o Código Deontológico de la Profesión de Laboratorio. Y en él pues vamos a encontrar ciertas normativas de comportamiento ejecutándolo en las diferentes instituciones. Este es un punto que también necesito que ustedes tengan presente. Como futuro voy a estar con ustedes hasta que lleguen a su egreso. Necesito que estemos con bastante comunicación, porque como parte de la Junta de Vigilancia, que también soy, se están dando cursos para los egresados en cuanto al marco normativo, el Código de Salud, del Código Deontológico de la Profesión de Laboratorio Clínico, también cómo pueden hacer para registrarse o a obtener su número provisional, porque se necesita que se inscriban ante la Junta de Vigilancia y obtener un número provisional de laboratorio clínico, pero de forma virtual y que hemos estado dentro de la Junta para que ustedes no vayan con ese desconocimiento, porque todo eso no existía. Uno iba a ciegas, qué es lo que sucedía, cómo estaba la situación, o sea, había tantas limitantes. Ahora con la tecnología pues ha avanzado mucho, las gestiones para poder ir encaminando a de verdad, no solamente y calidez humana, y por lo tanto pues tenemos que también nuestra humana dar nuestra sea a nivel privado o a nivel es lo que necesita para la, como les digo, ese laboratorio clínico es fácilmente descargable en la Consejo Superior de Salud Pública. Les dejo la inquietud ahí también dentro de esta página de vigilancia
los requisitos que ustedes mencionaron, posteriores a estos requisitos que se necesitan para obtener su número, y ya tenemos, sabiendo de eso solamente el trabajo debería estar en la práctica profesional, tanto ética como profesionalmente. No es solo con las buenas prácticas de laboratorio. El otro concepto que es evolución, desarrollo y transformación de los fenómenos naturales o sociales. Un ejemplo, pues, evolución de la investigación. Hagamos láminas. Si hablamos, antes de explicar esta parte, voy a hablar de la educación con las competencias profesionales y el bienestar del personal de salud. En el caso de saber, saber hacer, saber ser, saber convivir. Entonces, tener presente en el hecho de, como profesionales de la salud, siempre vamos a buscar ese bienestar de nuestros usuarios. Anteriormente se le llamaba paciente. Es todavía aceptable decir paciente, pero según la nueva normativa, mejor decir usuario, ¿verdad? Tanto este usuario que necesita de nuestra atención, de nuestro profesionalismo, de nuestras buenas prácticas de laboratorio para llegar a un diagnóstico que sea adecuado para su función y sirva el diagnóstico, debe haber una de integración y relación entre el personal de salud y el paciente. Debemos de poner en práctica esos valores que les mencionaba, ¿verdad? En cuanto a la bioética del acto médico, debe de haber también una atención en cuanto a los tratamientos de este usuario. Entonces vamos a tener diferentes momentos desde que haya una urgencia, un seguimiento realizado en donde se le está dando todo ese seguimiento, hasta posteriormente pues liberar estos resultados, el tratamiento que le ha dado al usuario para que el médico pueda dar ya sea el alta o cambiar de tratamiento si fuera necesario. Entonces, llevar cada uno de esos procesos siempre va a requerir esa misma relación de este usuario, más aún si este usuario es o no, en algunas circunstancias va a tener, pero no por ello debemos de andar divulgando la situación de salud de ellos. Y en cuanto a esta otra lámina que va en relación a la evolución, que decíamos como por ejemplo la evolución de la investigación de los mercados, cómo es que ha ido evolucionando en concepto a los años que han ido transcurriendo. Así, para fines prácticos, ¿verdad? Tenemos un determinado número de años consecutivos y transforma evolucionando. Por ejemplo, en un principio, pues tenemos su objetivo era reunir se practicaban algunos estudios, pero no se consideraba investigación de mercado. Ya posteriormente, en el siguiente año, pues sí se realizaban cuestionarios, tener diferentes perspectivas, ¿verdad? Años se iba haciendo como casualidad, compras y la inestabilidad, la investigación del campo, va yendo como un interés por nuevos métodos que van a ayudar a la estadística, a aumentar las ganancias de los productos. Una situación de perfección de las técnicas estadísticas para poder ir recopilando información y poder ir cambiando estrategia para poder ser competentes de la en relación a la mercadería. Entonces, la necesidad que ellos tengan para yo poder obtener mejores ganancias. Es lo que prácticamente evolucionando si ponemos esa evolución de la investigación de los mercados. Otro concepto, experimento, es la acción
Continuando, ay, disculpen, pero también estoy teniendo dificultades con la señal. No sé si me escucharon lo que estuve explicando anteriormente o todo ha ido de manera consecutiva. Sí, es que estaba viendo que la señal se me está yendo a cada rato, entonces no sé si me habían estado escuchando de manera cortada o no, ¿verdad? Pero bueno, voy a continuar entonces. Les decía, en cuanto al experimento, que es la acción de realizar procedimientos con el propósito deliberado de descubrir, comprobar o demostrar determinados principios o hechos científicos. En este caso, pues, un experimento, entonces va a ser una observación planificada y controlada por el investigador, en este caso, ¿verdad? Con el propósito más que todo de descubrir las causas o los efectos de la falacia. Va a ser un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto y por lo tanto, en otras palabras, razonamiento engañoso erróneo, que es falaz, pero que es convincente o persuasivo. Por ejemplo, si es de día, entonces el sol brilla. Ahora no es de día, entonces el sol no brilla. Es de llegar a ese punto en el cual, pues, ese tipo de razonamiento, sea de manera no válida o incorrecto, aparentemente sí tiene toda la razón. O puede ser que todo está un, sin depender de la forma de que esté siendo, qué tan persuasivo puede ser dentro del grupo social en que se esté desempeñando. Falsabilidad es la posibilidad de someter un conocimiento a pruebas que permita demostrar que es falso. Tanto es falsable información susceptible. Y en el caso del falsacionismo, que es la corriente de pensamiento que propone la falsabilidad como criterio para distinguir entre el conocimiento científico y el que no lo es. Puedo decir entonces que según el falsacionismo se va a considerar conocimiento científico o como verdadero, puedo decir, que es falso. En el caso, tenemos una inducción, pero de ello vamos a tener una conclusión por comparación. Si hablamos de los cisnes, todos los cisnes son blancos. El cisne 1, el cisne 2. En la proposición deducida, ¿verdad? Si hablamos del cisne 1, es blanco. Si hablamos del cisne 2, también es blanco. Entonces puedo concluir y decir, todos los cisnes son blancos, porque yo solo he sometido a prueba 2 cisnes que son blancos. Y por lo tanto, todos son blancos. Esa es la deducción que se propone, ¿verdad? En una teoría hipotética. Pero si ya venimos a una verificación, si tenemos un cisne, un tercer cisne que es blanco y un cuarto cisne que es negro, entonces aquí venimos ya al hecho de la falsación. En el caso, pues, si tenemos casos conocidos y casos desconocidos, pues con este cisne que es negro, podemos decir que entonces no todos van a ser blancos. Es falso de que todos sean blancos, ¿verdad? Entonces, la nueva hipótesis que me puedo proponer va a ser
¿Los cisnes son negros o blancos? Y ahí es donde yo someto entonces a qué tan cierto es ese conocimiento científico, ¿verdad? O qué es lo que yo consideraba verdadero. Sí, puede ser falsable, porque hasta que yo no lo someta a una prueba, no voy a tener una comprobación de que si es o no falso. El otro concepto en cuanto a fenómeno es toda manifestación que se hace presente en la conciencia de un sujeto y aparece en este como producto de su percepción sensorial. Si ya vamos a partir en cuanto a hablar de la filosofía de Kant, que es un fenómeno, si lo vemos así, va a ser toda aquella manifestación de la realidad que es perceptible por algún tipo de los sentidos. Ponemos el caso acá, como lo tienen en esta lámina, de la aurora boreal. El fundamento del fenómeno de la aurora boreal, en este caso, el Sol emite partículas atómicas cargadas eléctricamente que al entrar en la atmósfera van a chocar con el nitrógeno y el oxígeno, cargándolos de energía, que al momento de que ésta se dispersa en la atmósfera, va a producir esas luces que se manifiestan como la aurora boreal. Otro concepto, filosofía, va a ser la ciencia que haciendo uso de un amplio conjunto de saberes busca explicar de manera racional los principios que organizan, orientan el conocimiento de la realidad. Si lo decimos de una manera etimológicamente hablando, se va a definir como amor al conocimiento, que va a ser más que todo ese conjunto de saberes que define cómo los humanos enfrentamos la vida. Es decir, define nuestra concepción del mundo y que esto va a ser muy amplio. Cada uno de nosotros tenemos diverso concepto o diversa definición del mundo o diversa concepción del mundo. Si ya lo vemos en cuanto a la filosofía, como concepto del mundo, va a implicar un saber de manera reflexiva, racional, crítica y totalizante. Acá en la lámina, pues, podemos observar, solo es para traer en cuenta a los antiguos filósofos, ¿verdad? En cuanto a Platón y Aristóteles, y traer también a colación en cuanto a esa percepción o concepción del mundo en aquellas épocas, ¿verdad? De igual manera, pues yo sé que muchas veces a estas alturas quizás nuestra concepción del mundo haya cambiado, pero tiene sus raíces fundamentales en, en estos filósofos antecesores. Otro concepto que es fundamento va a hacer referencia a un vocablo que significa o que identifica la esencia o base sobre la cual va a descansar la validez de un razonamiento científico o filosófico.
De manera general, entonces, se puede definir en cuanto a los fundamentos que deben de ser probables o comprobables, tal como lo muestro en esta lámina. En cuanto a los fundamentos pedagógicos de la educación, tenemos las bases en cuanto al conjunto de condiciones económicas, sociales, científicas y, más que todo, educacionales de determinadas asignaturas en este caso, ¿verdad? Pero que van a partir de ese sistema referencial teórico y metodológico. Ya teniendo como ese referente o esa base, pues va a haber como una determinación de las bases educativas, una construcción del modelo educativo y sí, ya lo vamos a ir como dando una orientación o esos fundamentos en cuanto a los sistemas de teoría, concepciones que puedan ir orientando al análisis de las condiciones filosóficas o epistemológicas, sociológicas, pedagógicas o psicológicas, y también de manera histórica de las diferentes bases educativas o de los modelos constructivistas o de otra índole pedagógica, ¿verdad? Para ir buscando esas estrategias de la dirección del proceso educativo, con la finalidad más que todo, pues, de cómo ese sistema teórico va a ir cumpliendo una función inherente a todo el conocimiento científico, que va a ser siempre orientado hacia la práctica de una manera consciente. Otro concepto que es heurística, cuando se usa un sustantivo o como sustantivo, se va a referir a la disciplina, el arte o la ciencia del descubrimiento. El ejemplo que acá traigo a colación es, por ejemplo, el término fue utilizado por Albert Einstein en la publicación sobre el efecto fotoeléctrico, con el cual pues obtuvo el premio Nobel en física en el año 1921 y cuyo título traducido al idioma español va a ser en relación a sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción y transformación de la luz. Otro concepto, hipótesis, es una afirmación que expresa una relación entre dos o más variables que predice o explica lo que el investigador encontrará en la investigación. Es lo que hemos venido mencionando, ¿verdad, Eva? Hipótesis las vamos a ir clasificando, ya sea en hipótesis nulas, en hipótesis de investigación o hipótesis alternativas. Tomando siempre en cuenta, pues, que estas hipótesis también van a constituir un juicio y objetivamente
puede ser verdadera o falsa. Y que aunque no haya sido demostrada o refutada, pues va a ser sometida a ese estadístico de prueba para poder aceptar o rechazar esas hipótesis. Tenemos acá la lámina en cuanto a los tipos de hipótesis que ya decíamos: hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativas. Y también pueden haber hipótesis estadísticas. ¿Sí, Brian? Tiene razón. Es que como he tenido problemas de conexión, también se desconectó la presentación. A saber desde dónde estamos sin, sin la presentación y ustedes no me dicen. Ah, ok, ok. Ah, pues no ha sido mucho. Es que sí estoy teniendo. Muy bien. Gracias, entonces. Bueno, continúo. El otro concepto es idea, que va a ser esa imagen o representación que del objeto es percibido, que va a tener expansión, va a ser ese proceso como lo veíamos en el primer concepto. Corriente de pensamiento que considera la idea como el fundamento de todo conocimiento verdadero. En este caso, para el idealismo, la realidad no existe con independencia de la conciencia cognoscente. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, pues el idealismo se va a oponer al realismo y por consecuente también al materialismo. Acá, más que todo, la imagen, ¿verdad? En cuanto a cómo es que se hace entonces esa como contraposición, ¿verdad? En cuanto a los de pensamiento, que no entiendo cómo es que no se cae si es que está parado en el aire, ¿verdad? Pues, si ya vamos a hablar en cuanto a ese idealismo y la contraposición, si es que el suelo no existe, entonces ¿dónde es que se va a caer, verdad? A esa parte, pues, ya aquí ya estamos hablando en cuanto a cómo es que se va a considerar esa idea o que si ese conocimiento que tenemos es verdadero o no, ¿verdad? Y aquí viene cómo va a ser una contraposición en cuanto al idealismo y el materialismo. Indicador. Es una subdimensión de la variable que permite su observación y medición. De igual forma, siempre lo he venido diciendo en cada una de las clases, ¿verdad? Cuando ya llegamos a esa formulación de hipótesis, una acción, lo que hacerla hasta que yo ya los indicadores me van a servir para esas mediciones, para comprobar mis hipótesis. Un indicador entonces va a ser una expresión concreta de una variable. Para una misma variable puede haber diferentes indicadores. Y les pongo acá, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la acción de salud. Si lo vemos, toma como un... Si partimos de ese hecho, entonces podría ser muy difícil medir esa variable, porque puede ser muy compleja y va a existir diferentes indicadores para una misma variable. Entonces, planteamos que están guiando nuestra investigación, ellos accionando aquel o cómo se presenta la variable en cada uno de los sujetos de observación. Esto también es importante. Aumenta mi población, mi muestra, los sujetos de observación más fácilmente
medibles y con ello pues poder comprobar algunos indicadores de la variable. Si partimos de que estamos hablando de la variable condición de salud, entonces podrían ser signos y síntomas en las personas. Si ya vamos a ponerlo de una manera práctica, serían los resultados de los exámenes de laboratorio. Y acá tenemos ejemplos, algunas características de presentar indicadores que deben de ser explícitos, sensibles, precisos, fieles, si vamos a hablar propiamente, y por supuesto, pues que sea de manera pertinente. Índice. Es una medida que permite resumir los aspectos, en este caso los indicadores, más importantes de una variable o fenómeno de poder otro punto. Los más frecuentes en el caso de que los distintos indicadores de una variable se le asignen diferentes valores de acuerdo con su sensibilidad, especificidad para poder medir esa variable. Si es así, entonces la sumatoria o el promedio de la sumatoria de todos los indicadores va a constituir un índice. Y el valor de este va a dimensionar la magnitud que tenga esa variable. Si ya lo vemos desde un término estadístico, pues un índice va a ser esa expresión numérica de la relación entre la variable, entre esas variables cuantitativas. Y acá tenemos, vamos a hablar, que decíamos, entre signos y síntomas, ¿verdad? Un signo va a ser una señal que puede ser vista por otra persona. Tenemos, por ejemplo, fiebre, que la podemos medir a través de los termómetros. Los sonidos pulmonares cuando se hace la auscultación, la respiración acelerada, los problemas también de la presión sanguínea, si vamos a utilizar un tensiómetro para medir esa presión sanguínea. Y en cuanto a los síntomas, una que se experimenta propiamente por el caso, que es lo que él siente o que también a la vez se nota, ¿verdad? Por ejemplo, debilidad, dificultad para respirar, dolor muscular, mareos, entre otros síntomas. Inducción. Es un razonamiento discursivo en el cual partir de valores, también podría decir, se refiere a parto y dependiendo de mi investigación y observación, yo puedo hacer como inferencia, decirte que donde yo realicé mi investigación es representativa de toda la población, mi muestra es muy representativa de toda la población, entonces parto de lo particular a lo general y yo puedo hacer mis inferencias o mis conclusiones basadas en ello y hacerlo de manera generalizada. En el razonamiento inductivo, a partir de lo observado en una muestra, entonces voy a hacer esas inferencias acerca de la población donde yo he obtenido esa muestra. El criterio de verdad de las conclusiones inductivas es probabilístico. Otro concepto en cuanto a la inferencia, acá va a ser parto de una conclusión obtenida por medio de un razonamiento inductivo.
Y en el caso, pues, inferir es obtener conclusiones generales a partir de observaciones particulares. Entonces, esas inferencias van a ser el resultado de esos razonamientos inductivos. Que tenemos en el caso de las leyes o estudios deductivos que van a ser predicciones y explicaciones de lo que el investigador en este caso pues puede hacer como esas aproximaciones que pueda obtener. Investigación es la actividad intelectual sistemática que en este caso pues se van a utilizar conceptos, hipótesis, teorías, técnicas de recolección de datos, presentación, análisis e interpretación de dichos datos y que todo ello me sirve para confirmar o rechazar la validez de estos, pero que a la vez todo esto me va a generar nuevos conocimientos. Entonces, cuando ya hablamos de una investigación científica, pues esta va a implicar una planificación, una realización de tareas diseñadas de acuerdo con el objeto de estudio al que se quiere aplicar la metodología de investigación. Y esta investigación pues debe de ir en razón de aplicar esos problemas cotidianos, pero que son de manera inmediata o no, y que por ello lo vamos a ir clasificando, ya sea como básica o aplicada, y que depende de mi investigación, según el énfasis que yo le esté dando y el tipo de criterios de verdad que se utilicen en esta investigación, pues van a ser necesarios para poder aceptar o rechazar como verdaderos los conocimientos generados a partir de esto. Y entonces a través de ellos yo puedo decir que la investigación entonces se va a clasificar como una investigación cualitativa, en donde yo voy a hacer aplicabilidad de métodos estadísticos, pero de forma cualitativa, pero que también puede ser una investigación cuantitativa, en donde yo aplico estadísticos de prueba para los estudios cuantitativos. Otro concepto es juicio, que es la operación lógica mediante la cual afirmamos o negamos algo acerca de las cosas. Por lo tanto, estos juicios va a depender de su calidad y pueden ser clasificados como afirmativos o negativos. Y dependiendo la extensión que tengan estos juicios, pueden ser singulares, particulares o universales. Un ejemplo de cada uno de ellos puedo decir, en el caso de los juicios universales, de forma afirmativa, todas las bacterias son microorganismos, como lo veíamos en las clases anteriores. Pero si voy a un ejemplo de un juicio particular afirmativo, algunos protozoarios intestinales son patógenos. Otro ejemplo, si ya hablo de un juicio singular afirmativo, la Salmonella typhi es una bacteria patógena. Si ya es un ejemplo de un juicio universal negativo, ningún parásito intestinal es patógeno. Por ejemplo, un juicio particular negativo, algunos microorganismos no son bacterias. Y si llevamos a un juicio singular negativo, el Blastocystis hominis es un protozoario
no patógeno. Creo que me quedaría hasta acá, jóvenes, porque la batería de la compu se me está agotando y no tengo el cargador acá a la mano y no lo tengo aquí en la universidad. Me quedaría hasta acá en el 98 para el día martes, pues continuar con los que siguen en esta diapositiva y en la siguiente. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. Podemos, antes de que se me termine la carga de la computadora, podemos dialogar. De igual manera, pues esta presentación se la voy a subir al aula, pero hasta el día de mañana porque me voy a quedar sin carga durante esta tarde. ¿Sí? Así es. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces lo dejaría hasta acá. Gracias por la atención y nos vemos el día martes. De igual manera, estaría pendiente con ustedes, Enrique, para que puedan tener la reunión conmigo. ¿Sí? Gracias, Lick. Antes de iniciar los laboratorios. Bueno, feliz tarde. Gracias, Lick. Bueno, adiós.